Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la ES Hospital Mental de Antioquia, María Upegui. Mi nombre es Javier Ríos, soy el trabajador social encargado del servicio de hospitalización en Cuarto Norte y Pediatría. Para nosotros es un placer contar con la participación de las familias en estos espacios formativos. El día de hoy vamos a retomar nuevamente las capacitaciones virtuales para cuidadores. Hoy vamos a hablar sobre el tema generalidades en la salud mental. Nuestro expositor el día de hoy es el médico residente en psiquiatría, el doctor David Bravo, y va a estar supervisando la capacitación la psiquiatra Juliana Vélez Escudero. Para nosotros es muy importante contar con la participación de las personas presentes. La idea es que aprovechemos este espacio, que tratemos de resolver todas las dudas y las inquietudes que podamos tener. Contamos con un chat abierto donde ustedes pueden realizar las diferentes preguntas, donde la idea es tratar de resolver todas las inquietudes que se les puedan presentar, como para tener una mejor claridad sobre lo que son las generalidades de la salud mental. Finalizando la presentación, vamos a tener un espacio para exponer las preguntas que ustedes realizaron, en el cual se va a tratar de aclarar cada una de las inquietudes que puedan tener los familiares y los cuidadores. Entonces, muchas gracias a todos los participantes y bienvenidos a este espacio de formación. Bueno, buenos días, muchas gracias Javier por esa introducción. Bienvenidos a todos y todas a estos espacios de comunidad y de educación en cuanto a salud mental. Entonces, damos comienzo a nuestra charla sobre generalidades en salud mental y en enfermedad mental. Como me presentaron hace un momento, yo soy David Bravo, soy médico y residente en psiquiatría, y junto conmigo está la doctora Juliana Vélez Escudero, quien es psiquiatra de la institución ese Hospital Mental de Antioquia. Entonces, la idea es que el día de hoy vamos a tener esta agenda donde en un primer momento vamos a hablar de salud mental, después vamos a hablar sobre enfermedad mental y por último vamos a desarrollar los temas de cuándo acudir a urgencias por problemas de salud mental y lo que se puede hacer con las personas que están presentando enfermedades relacionadas a esto. Por último, vamos a dejar los últimos 15 minutos para hablar, para resolver dudas y comentarios que tengan todos los que están conectados. De nuevo, bienvenidos. Y vamos a comenzar hablando de salud mental, ¿cierto? Como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces es difícil poder definir y poder entender lo que es salud física y lo que es salud mental, porque pues uno está como tan bien que no se pone a reflexionar sobre esto, ¿cierto? Pero cuando uno ya tiene una fiebre, una cistitis o una depresión, ahí es donde uno se siente mal y verdaderamente, ¿cierto? Dice, yo como quisiera volver a estar así de bien como días pasados. Entonces, hablando de salud mental, no solamente es la ausencia de una enfermedad mental, sino que va más allá. Entonces, aquí traemos unos ejemplos donde la persona es capaz de vivir en un estado de bienestar y armonía, tanto solo como con las personas que lo rodean. Es una persona que sabe quién es, sabe lo que tiene, sus habilidades y sus capacidades para poderlas desarrollar y ejecutar en su comunidad. Puede
resolver y superar cualquier problema pues que se le presente en su día a día de una manera exitosa, y es esa persona con una salud mental quien se esfuerza también para poder trabajar y aportar a su familia y a su comunidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ya desde hace varios años, nos dice que una persona con salud mental es una persona que se acepta a sí mismo y a los que lo rodean, tiene unas buenas relaciones y unas relaciones cordiales con todos los demás, dígase amigos, pareja, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Es una persona que respeta sus derechos y los derechos de los demás, está ubicado, ¿cierto?, con los pies en la tierra en este mundo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y es una persona que aprecia, disfruta la vida, tiene inteligencia, tiene creatividad, es capaz de tomar decisiones y de resolver problemas, ¿cierto? Una persona que tiene abiertas las alas para poder enfrentar todo lo que se venga en su día a día. Y esta salud mental, como lo muestra en la imagen, ¿cierto?, se va vivenciando, se va gozando y disfrutando durante todo el ciclo de la vida, desde que nosotros somos niños, adolescentes, ¿cierto?, hasta terminar pues siendo ancianos. Está presente entonces en esta imagencita acá, ¿cierto? La niña, ¿cierto? Miren que está jugando, gateando, más adelante la adolescente, ¿cierto? Que ya está teniendo un grupo de amigas, pareja, más adelante miramos acá a esta joven que pareciera que está estudiando, ¿cierto? Que quiere ser profesora y está estudiando una licenciatura, más adelante pues ya se graduó, trabaja y actualmente está en embarazo, ¿cierto? Tiene su hija, tiene su familia y por último pues ya termina siendo una señora de casa con sus nietos, con su familia, ¿cierto? Y miren que también en la imagen pues durante todo el transcurso de su vida pues ha estado con momentos de gozo, de disfrute, ¿cierto? Y de tranquilidad. Es en esta pirámide o en esta imagen donde miramos que en cada uno de esos momentos la persona que dispone de una salud mental es capaz de responder y de cuidar todas las necesidades que presente. Por ejemplo, comenzando en la base que es de color gris, esa persona pues es capaz de realizar y cuidar sus necesidades básicas, ¿cierto? Como alimentarse, asistir al médico, cuidar su salud, ¿cierto? Tener sus momentos de descanso y de sueño. Más arriba en la pirámide y en ese color rosa, ¿cierto? También es una persona que puede solucionar sus necesidades en cuanto a seguridad, vivienda, empleo, ¿cierto? También puede resolver esas necesidades sociales como tener pareja, amigos, sentirse vinculado, sentirse aceptado en su grupo, ¿cierto? Poder llegar incluso a casarse, desarrollar familia. Y en las últimas dos, en la punta pues de la pirámide, que es la azulita y la verde, son todas esas personas que son capaces de poder tener confianza en sí misma, ¿cierto? Tener una buena autoestima, lograr el éxito, ¿cierto? Familiar, profesional, afectivo, cualquiera de ellos que lo queramos decir, ¿cierto? Y va a desarrollar su vida tal cual como lo quiso. Entonces, ahí sabemos y definimos lo que es salud mental para, en un par de minutos, hablar sobre lo que es la enfermedad mental. Entonces, la salud mental se ve influenciada o se ve
afectada por diferentes esferas de la vida, ¿cierto? Y es algo que uno ya lo puede llegar a pensar, como por ejemplo la salud mental también depende, ¿cierto?, de la sociedad donde uno esté viviendo, del trabajo en el cual uno esté ejerciendo, del hogar y la familia donde uno viva, de, digamos, la escuela o la universidad o el técnico donde uno se esté formando, la religión y la cultura pues que uno tenga y que uno crea y comparta con ella, ¿cierto? Y asimismo, digamos, otros entornos y otros espacios, como por ejemplo lo que viene siendo el vecindario o el sector donde uno viva, ¿cierto? Las leyes y las políticas públicas que se estén dando en este momento, ¿cierto? Que favorezcan pues la salud. Por ejemplo, acá en Medellín tenemos lo que es el INDER, ¿cierto? Y todas estas canchas deportivas donde las personas en semana o fines de semana también pueden llegar a estos sitios de esparcimiento y de recreación, ¿cierto? Que también es importante y que ayuda a la salud mental y lo que vienen siendo pues como los amigos, la familia y la red de personas más cercanas. Entonces, nosotros pues como que siempre le damos mayor peso a la salud física, ¿cierto? Y pensamos que lo más importante es tener una buena salud física y que ya con eso vendrá lo demás, ¿cierto? Que si no me duelen las rodillas, estoy bien, que si no me duele, digamos, el estómago es porque estoy bien, que si no estoy con dolores de cabeza es porque todo marcha bien, ¿cierto? Pero la salud mental a veces como que la dejamos ahí, olvidadita. Es muy importante saber que se necesitan las dos, ¿cierto? Salud mental y salud física. Todo eso nos habla de tener buena salud, ¿cierto? Una persona que sea capaz de tener ambas, pues va a ser una persona con buena salud, que va a ser una persona que va a vivir completamente bien. Y aquí en esta frase en rojo la resaltamos pues porque para tener una buena salud es necesario, ¿cierto?, tener una salud mental. Miren que, digamos, parte de las personas que tienen enfermedades como por ejemplo migrañas, cáncer, colon irritable, todos los que ustedes pues, se imaginen por la cabeza, hasta un 30% de ellos van a tener también problemas de salud mental, ¿cierto? Entonces llegan a juntarse y la enfermedad va a ser un poco más compleja incluso de tratar y de trabajar. Ahora bien, ¿cómo vamos a cuidar nuestra salud mental, ¿cierto? Hay algunos aspectos que son, digamos, un poco más conocidos y otros que los vamos a mencionar, ¿cierto? Porque puede que pasen desapercibidos o que incluso no se hayan escuchado, ¿cierto? Lo de las cosas que nosotros podemos hacer pues para cuidar nuestra salud mental es en esos momentos que tengamos problemas psicológicos, psiquiátricos, sufrimiento, ¿cierto? Que no estemos pasando un buen rato, pues además de hablar con nuestra familia, nuestros amigos, si es que así lo queremos, pues nos podemos acercar y hablar de estos problemas con los profesionales de la salud, que en este caso vienen siendo los médicos, los psicólogos y los psiquiatras, ¿cierto? También para cuidar esa salud mental se pueden hacer actividades que uno disfrute, como por ejemplo ir al gimnasio, ir a un parque, leer un libro en la casa o en la biblioteca, ¿cierto? Ponerse a escuchar música o a cantarla, todas las cositas que uno más disfrute, comer de una forma saludable y nutritiva, ¿cierto? Todo lo que venga siendo natural, sin, digamos, ultraprocesados o comidas chatarras. Dormir y dormir de forma continua por 7, 8 horas, ¿cierto? Especialmente si uno se acuesta, por ejemplo, a las 10 de la noche, pues poder dormir hasta las 6 de la mañana, si el trabajo lo permite. Evitar y no consumir sustancias que venden pues de forma ilegal, como la marihuana, la cocaína o también que le llaman el perico, ¿cierto? El tusi, todos los medicamentos
ilegales que venden y distribuyen de forma ilegal en la calle, o incluso pues también el licor y el cigarrillo. Y por último pues también hacer ejercicio, ¿cierto? El ejercicio pues es una muy buena forma de cuidar la salud en general, la salud física, la salud del corazón, incluso la salud mental. Cuando uno hace ejercicio libera sustancias que generan placer, que generan disfrute, y uno lo siente, ¿cierto? Asimismo, cuando uno hace ejercicio puede llegar a ser capaz de liberar tensiones, hacer y conectar con personas, hacer otras cositas que servirían mucho. Ahora bien, continuemos. Ya miramos qué es salud mental, vamos a ver qué es enfermedad mental, ¿cierto? Enfermedad mental, vamos a ver que es un sufrimiento y es un dolor en ciertos casos, pero que llega a ser interno, ¿cierto? A uno cuando le duele la barriga, uno sabe dónde está y se puede señalar, ¿cierto? Uno cuando le duele la rodilla, uno también dice, ve, aquí está pasando algo, tengo que pedir una cita con el médico porque no es normal que de un día para otro, ¿cierto? De ayer a hoy me esté doliendo la rodilla, si yo no me golpeé, si yo no me caí, si no pasó nada. Sin embargo, en la enfermedad mental no nos duele alguna parte del cuerpo, ¿cierto? No nos duele solamente la rodilla, o se nos hinchan los pies, o no nos ponemos amarillos, ¿cierto? O no nos comienza a sangrar la nariz, sino que todo eso está sucediendo en una esfera psíquica por dentro, donde también todas las emociones y las emociones negativas, incluso los temores, no son fáciles de controlar, ¿cierto? Todo lo que está sucediendo se nos sale de las manos, no somos capaces de responder ante los problemas y los retos que se van presentando en el día a día, y donde no somos capaces de hacer nuestros deberes básicos ni desempeñarnos bien en el trabajo o en las actividades que nosotros hagamos en el día a día, ¿cierto? Estamos siendo torpes, estamos fallando, por ejemplo, en la empresa, estamos haciendo mal los quehaceres de la casa porque somos amas de casa o cualquier otra. Y también en los problemas de enfermedad mental o trastorno mental, ¿cierto? Que durante la charla lo vamos a llamar de cualquiera de las dos maneras, enfermedad mental o trastorno mental. También cuando está presente van a haber malas relaciones con todos los cercanos, ¿cierto? La familia, los amigos, pero también con otras personas no tan cercanas como vecinos, personas que van pasando por la calle, etcétera, etcétera. Entonces, la enfermedad mental no se da por voluntad propia, ¿cierto? Porque yo así lo quiera, sino que tiene varias causas. Aquí pusimos en esta imagen, pues, 6 causas, pero pues incluso hay muchas más. Una de ellas, que está en moradito, la genética, ¿cierto? Sabemos que la herencia o ese componente familiar es importante, y si mi mamá, mi abuelo, mi abuela, ¿cierto? Mis tíos han tenido depresión, incluso uno de ellos se suicidó, ¿cierto? Y yo estoy presentando síntomas similares, puede estar muy relacionado con esto, ¿cierto? Con que esa depresión tenga un componente de familia, pero también otras situaciones que pueden estar relacionadas, ¿cierto? Como problemas que se estén dando en el hogar, con la pareja, problemáticas que se estén dando donde yo estoy estudiando o en mi trabajo, por ejemplo. También el ambiente, cómo influye en el cerebro, en el organismo y en la salud, ¿cierto? Digamos que la contaminación o la polución, el uso de marihuana, de cocaína, de alcohol, etcétera, etcétera, también puede influir y llegar a causar ciertos problemas y trastornos mentales. Algunas enfermedades, pues como la epilepsia, como los derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares, también pueden llegar a causarlo. El consumo de drogas, como ya lo mencionamos. Y por último, pues los neurotransmisores, que los neurotransmisores pues vienen siendo unas sustancias que están en el cerebro
que ayudan a controlar todo lo que hemos mencionado, ¿cierto? Las emociones, el disfrute, tener y relacionarnos bien con los demás, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí trajimos esta gráfica donde miramos que, como dice el dicho, ¿cierto? La gota que derramó el vaso. Nosotros podemos tener un vaso vacío, ¿cierto? Pero se va comenzando a llenar y a medida que se va llenando y se derrama es cuando ya llegamos pues a la enfermedad mental. Entonces, aquí en gris lo primero es algunos factores genéticos, por ejemplo, si yo ya sé que mi familia, ¿cierto?, tienen trastorno bipolar o tienen esquizofrenia o tienen, por ejemplo, alcoholismo, ¿cierto? Ya hay un vaso medio lleno, ¿cierto? Ya hay algo que nos hace vulnerables a sufrir alguna enfermedad, pero si adicional a eso, ¿cierto? Tenemos problemáticas en la familia, situaciones de violencia, nos están haciendo matoneo en el sitio donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, ¿cierto? Bueno, diferentes situaciones pues que pueden llegar a suceder, o por ejemplo estamos consumiendo, ¿cierto?, licor, marihuana, lo que sea, pues seguimos llenando y llenando ese vasito para que llegue a derramarse y para que llegue a la enfermedad mental. Y aquí pusimos un grifo porque uno puede liberar y evitar llegar al punto de la enfermedad mental con los factores protectores, ¿cierto?, que era lo que ya estamos hablando. Disfrutar las cosas y hacer las cosas que uno disfruta, ¿cierto? Evitar el licor y todas las drogas que venden en la calle, dormir bien, asistir al gimnasio o hacer ejercicio en cualquiera de las áreas deportivas que a uno le guste, ¿cierto? Tener una buena alimentación, etcétera, etcétera. Esto es un grifo o una canilla que se abre y que trata como de liberar goticas para que ese vaso de agua, ¿cierto?, no se llene y no se rebose y no terminemos pues en una enfermedad mental. Entonces, hay diferentes enfermedades o trastornos mentales en el adulto. El día de hoy vamos a concentrarnos en los 4 más importantes que se ven en nuestra comunidad y que llegan aquí al hospital mental. Entonces, algunos de ellos son el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad. Sin embargo, hay muchísimos más, ¿cierto? Y también otros que pueden llegarse a dar en simultáneo, en conjunto con estos que mencionamos, son los trastornos por uso de sustancias o adicciones y los trastornos de personalidad. Sin embargo, como el tiempito es corto, pues no los vamos a llegar a abordar del todo. Bueno, con el trastorno depresivo mayor, ¿cierto? Muchas personas dicen que son depresivas, ¿cierto? Que ante cualquier, pues, rabia, llanto, tristeza, pues ya se les tilda esto, pero miremos que la depresión es algo más grande, ¿cierto? Algo que va más allá de solamente estar triste por un día, algo que va más allá de estar triste un par de semanas por haber terminado con un novio, diferente a estar sufriendo el luto después de la muerte de un ser querido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el trastorno depresivo o depresión? La depresión es un conjunto de síntomas que uno presenta durante varias semanas o incluso meses, que se presenta y que lo podemos notar en las personas que tienen un ánimo bajito o ánimo triste, ¿cierto? Que ya las cosas que normalmente les gustaban y disfrutaban ya no lo hacen, que tienen problemas con el sueño, tanto para comenzar a dormir como que se están levantando muy temprano, a las 2, 3 de la mañana y se siguen despiertas. Personas que tienen problemas de apetito, que ya no están comiendo, que están bajando de peso durante meses y meses, que tienen problemas también con la concentración, con la agilidad mental, que se sienten no solamente lentos para pensar, sino también para caminar, para hacer sus cosas, se sienten con falta de energía, ¿cierto? Y que incluso les ha llegado ideas a la mente
de matarse, de morirse, que Dios se los lleve y que ya no se encuentren en este planeta. Todo esto debe ser en conjunto, ¿cierto? Deben haber todos estos síntomas en conjunto y por varias semanas o meses para que hablemos de depresión, ¿cierto? Como le digo, es válido que en algún momento uno pues como que no esté de buen apetito, pero puede ser solamente ese día o es válido que en cualquier día en particular uno como que se sienta cansado, aburrido, ¿cierto? Pero no es de todos los días durante varias semanas, meses o años. Estas personas que sufren depresión sufren todo esto que acabamos de decir por muchísimo tiempo, la mayor parte del día, y les va a entorpecer su vida familiar, su trabajo, ¿cierto? Desarrollarse, como ya lo habíamos dicho, de la mejor manera posible y solucionar cualquier problema que se le presente en su día a día. Ahora bien, el hermanito de la depresión se llama el trastorno afectivo bipolar o bipolaridad. Con la bipolaridad tenemos algo también parecido que se dice que una persona, ¿cierto? Porque se pone irritable o porque en un ratico durante el día está bien y al momentico que voy y hablo de nuevo con ella en ese mismo día está mal, ya es bipolar, ¿cierto? O incluso también le decimos el clima bipolar, eso pues no es así, ¿cierto? La bipolaridad es algo mucho más grave. Cuando hablamos de esas personas que cambian muy fácil de ánimo, pues más es como una disregulación emocional, ¿cierto? Como que uno dice, ay, pero yo no entiendo a esta persona, porque si hace 5 minutos estaba muy bien, ahorita, ¿cierto? Está muy brava. O si en la mañana estaba riendo y jugando, ahorita en la tarde pues casi me pega con sus palabras. En el trastorno afectivo bipolar se da que son emociones intensas hacia positivo o hacia negativo, pero son por mucho tiempo de forma constante. Entonces, hay personas que tienen trastorno afectivo bipolar y que van a expresarlo con la depresión, ¿cierto? Que van a tener durante varias semanas, meses o años seguidos esos síntomas depresivos que ya los mencionamos anteriormente, o en otros casos, además de tener episodios depresivos, pueden llegar a tener episodios de manía, que las manías son semanas o meses seguidos donde la persona va a tener una felicidad, pero una felicidad muy, muy extrema, donde puede estar también muy irritable, donde va a tener más energía para hacer todo lo que se proponga, ¿cierto? No va a sentir esa necesidad por dormir. Entonces una persona pues que lleva 7, 10, 15 días sin dormir y lo que hace pues es que en la noche se pone a barrer, a trapear, a hacer el oficio, ¿cierto? Durante toda la noche y al siguiente día continúa, ¿cierto? Yendo al trabajo, yendo al colegio, haciendo sus actividades del día a día como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Donde se siente pues lo mejor de este mundo y la autoestima está por las nubes, donde esas personas se vuelven más habladoras, tienen muchas ideas revoloteando por la cabeza, ¿cierto? Se vuelven también muy distraídas, ¿cierto? Entonces están hablando una cosita, tocan otro tema y se ponen a hacer otra cosa, etcétera, etcétera, y donde hacen o tienen unos comportamientos como muy impropios de ellos, ¿cierto? Donde se ponen a regalar ropa, dinero, o una persona que era, digamos, católica o creyente en cualquier religión, pero pues que asistía cada 15 o cada 20 días a misa y casi que no mencionaba Dios, ahora comienza a predicar la palabra, a salir a la calle y hablarle a Dios a los vecinos de un momento para otro, ¿cierto? Que comienza a viajar, que se va a Jardín, a Jericó y después se va a Urabá y después se va de nuevo a Támesis sin motivo alguno, ¿cierto? Sin que sea relacionado con el trabajo, ni con tener una herencia, ni nada por el estilo, sino que porque se siente con mucha energía, se siente muy efusiva y que quiere ir a todos esos lugares.
que personas que comienzan a tener muchas novias o muchos novios, que comienzan a sentirse como más sexuales, ¿cierto? Personas que comienzan a sentirse y a ser un poquito más peleones, más agresivos, involucrarse en actividades peligrosas, en bandas o otras razones, ¿cierto? Entonces, miren cómo todo esto viene siendo muy problemático y va a afectar a esa persona e incluso va a afectar a la familia. Recordemos que todo es en conjunto, no es solamente una cosita, sino que tienen que ser varias en conjunto y durante mucho tiempo, ¿cierto? Porque claro, yo me voy a sentir de maravilla si sé que gané el año, ¿cierto? O me voy a sentir muy feliz en el matrimonio de una hija, ¿cierto? O voy a estar así de feliz pues en una reunión familiar. Pero es por un par de horas, momentos, ¿cierto? Eh, y no va a ser de forma sostenida, pues, en cuestión de semanas, meses, ¿cierto? Ni voy a hacer todas esas actividades que estamos mencionando en el momento. Ahora bien, otro que puede que sí sea un poquito más conocido, porque se habla pues como en la televisión, en la radio y por diferentes medios de comunicación, es el trastorno de ansiedad, donde la persona, la mayoría del tiempo y la mayoría del día y de los días presenta preocupaciones excesivas, ¿cierto?, sobre diferentes situaciones. Miremos aquí, pues, en esta imagen, ¿cierto? Esta señora está pensando entonces que a qué hora le va a llegar la factura de EPM, que cómo les está yendo a sus dos hijos en la universidad, que qué será esa ronchita que le salió ayer en la noche, que por qué será que le está doliendo tanto la cabeza, que lleva varios días así y así, ¿cierto? Entonces hay muchas preocupaciones pues en la cabeza, ¿cierto? Y siente que todo esto es difícil de controlar. Además de eso se siente fatigada, cansada, con tensión en el cuello, en la espalda, en los músculos de todo el cuerpo, tiene problemas también para dormir. Es una persona que antes era gentil, ahora está un poco más rabiosa o irritable, tiene problemas para concentrarse, ¿cierto? Y no puede sentirse tranquila ni tener la mente en blanco. Siempre es como si tuviera un motorcito procesando y procesando información que le estresa y que le preocupa. Ya para terminar, el último trastorno que vamos a hablar es sobre la esquizofrenia. Este es un trastorno o enfermedad mental grave que tiene y que se caracteriza por unos síntomas positivos y por unos síntomas negativos. Los síntomas positivos son los más fáciles de ver y de relacionar con una enfermedad mental, ¿cierto? Porque son los más llamativos y los que más gritan y los que más saltan a la vista, como por ejemplo las ideas extrañas y delirantes, ¿cierto? Que son unas ideas que son irreales, que no se puede convencer a la persona de lo contrario, ¿cierto? Que esa persona tiene como mucha fe o creencia de que eso que está sucediendo es así. Por ejemplo, que de un momento a otro la persona diga, ¿cierto?, que el Papa Juan Pablo II le dejó una herencia en el Vaticano y tiene que irla a reclamar, ¿cierto? Que tengan alucinaciones. Las alucinaciones son todas esas percepciones o esas visiones y esas audiciones que se dan pero que no hay nada alrededor. Por ejemplo, ver sombras, ver una persona con un sombrero, ¿cierto?, que todos los días y todas las noches se para frente a la mamá o frente a la hermanita, ¿cierto?, pero nadie más lo está viendo, o voces que escucha que lo juzgan, que lo insultan, que le ordenan hacer cosas, ¿cierto? Risas, gruñidos u otros, ¿cierto? Esas personas con esquizofrenia van a hablar o reír solas. ¿Por qué? Porque una persona que se ríe sola y habla sola es porque está escuchando a alguien, ¿cierto? Obviamente que reírse de vez en cuando, ¿cierto?, por una picardía o por un chiste que uno se acordó, pues no es
nada de enfermedad, pero como les digo, hay que verlo todo en conjunto. Estas personas también van a tener, ¿cierto? Un lenguaje donde van a hablar incoherencias, pueden tener movimientos extraños, ¿cierto? Como por ejemplo quedarse rígidos, quedarse tiesos completamente, ¿cierto? Hacer movimientos extraños y hacer actos de violencia o de agresividad. Ahora bien, otros de los síntomas de la esquizofrenia que no son tan fáciles de ver por parte de la familia, por parte de las personas, pero nosotros pues como personal de la salud mental, como los psicólogos, los psiquiatras y los médicos, sí los podemos detectar un poquito más fáciles los síntomas negativos. Cuando hablamos de estos, se hace referencia a esas personas que poco a poco se van alejando, ¿cierto? Una persona que era de poquitos amigos, pero que cada vez más se va distanciando y se encierra en el cuarto y ya parece, por ejemplo, un ermitaño. Personas que muestran desinterés por hacer todas las cosas, ¿cierto? Que no les gusta mirar la televisión, escuchar radio, leer, escuchar noticias, que no les gustan las redes sociales, nada de nada, o sea, absolutamente nada, ¿cierto? Alguien completamente desinteresado pues, por la vida, podría decirse. Y esas personas faltas de empuje para hacer las cosas y para hacer sus deberes, ¿cierto? Personas que no tienen el empuje para bañarse, para tender la cama, para cocinarse a sí mismos, así ellos vivan solitos, etcétera, etcétera. Personas que tienen una falta de capacidad para razonar, ¿cierto? Y que cuando uno habla con ellos siempre hablan del mismo y del mismo tema, ¿cierto? Que nunca salen del tema, pero es una cosita muy de nada y siempre va a ser empobrecida porque pues así como ustedes o yo conversamos con las personas o nos podemos poner a hablar sobre la vida día a día, ¿cierto? Estas personas no, se quedan solamente con un tema. Y por último, en la esquizofrenia estas personas también van a tener un descuido sobre su presentación personal. Ahora, estas personas también pueden llegar a tener problemas con las adicciones, ya sea con el alcohol, con la marihuana, ¿cierto? Con la cocaína o con otras sustancias que llegan a vender y distribuir en la calle. ¿Qué pasa con esto? Que cuando una persona consume drogas, ¿cierto? O incluso el alcohol y ya tiene esa enfermedad de base, pues se va a empeorar esa enfermedad o incluso va a tener que, se va a descompensar tanto que va a tener que llegar acá al hospital mental, ¿cierto? Esas personas que ya tienen esa enfermedad de base van a y consumen, pues, se van a ser más problemáticos para que consulten, para que asistan donde el médico, para que asistan donde el psiquiatra o el psicólogo y no van a querer tomar su medicación para su enfermedad mental, ya sea el antidepresivo, ya sea el estabilizador o cualquier medicamento que haya sido recetado pues, por el psiquiatra. O en el otro escenario que es muy triste es en personas que estaban sanas y que de pronto en la familia habían algunos antecedentes como esquizofrenia, como demencia, como trastorno afectivo bipolar, etcétera, etcétera, y consumen frecuentemente estas sustancias, pues hace que los predisponga a que sufran alguna de estas enfermedades. Y cuando nos vamos a preocupar más de la cuenta y vamos a encender un bombillito en rojo para acompañar a esa persona que está con una enfermedad mental descompensada al servicio de urgencias. Entonces, esto lo vamos a hacer en esos pacientes que están con unos comportamientos extraños, por ejemplo, que están dejando de comer porque piensan que la mamá y la tía le están envenenando la comida, esas personas que se están ocultando todo el día en su habitación y que están acumulando objetos, esas personas que lo que han
viendo raro, a pesar de que sea mi hermano, pero me está viendo raro y está guardando cuchillos debajo de la almohada, ¿cierto? O que me está amenazando sin razón con un palo, ¿cierto? Personas que tienen ideas, conversaciones incoherentes, por ejemplo, diciendo que el Clan del Golfo, la Fiscalía y Jorge Barón me están persiguiendo, ¿cierto? O diciendo que Uribe es mi papá, ¿cierto? O diciendo que estoy recibiendo señales y comunicaciones a través de la mente con otras personas, ¿cierto?
Hola, Hola, Hola. ya Sí. volvimos. ¿En cuál íbamos? la de 20. 20. Ahí. Ujú, Bueno, estamos en vivo. Continuemos. Listo. Muy bien. Bueno, pedimos disculpas, tuvimos inconvenientes en el hospital con el internet, ya estamos en línea y vamos terminando para abrir el espacio a las preguntas. Entonces estamos hablando, ¿cierto? En qué momentos estar más pendientes y prender esa lucecita roja para consultar con nuestro familiar o nuestro ser querido, ¿cierto? O nosotros mismos al servicio de urgencias o incluso al servicio de urgencias de un hospital mental. Entonces, no solamente pues esos comportamientos extraños, sino personas que llegan a tener esas emociones muy intensas, ¿cierto? Que están sufriendo, están tristes, están llorando todo el día durante varios días, están con mucha rabia hacia los hijos, hacia los tíos, hacia los vecinos, hacia cualquier persona pues que lo mire, ¿cierto? O entre en conversación con ellas. Personas que llegan a ser agresivas, que llegan a ser violentas, ¿cierto? Contra su propia familia, contra los cuidadores o con personas ajenas a su núcleo familiar. Esas personas que llegan a tener ideas o conversaciones extrañas, como ya lo hemos ejemplificado, personas que llegan a tener conversaciones y risas a solas junto con otras más, ¿cierto? Porque digamos que hay personas que de manera residual, ¿cierto? Les quedan ciertos elementos o pueden quedar a veces como riendo, a veces haciendo ciertas cosas, pero no llegan a ser problemáticas. Y personas que expresan ideas de muerte o de suicidio, o incluso intentaron hacerlo y fracasó, ¿cierto? Se intentaron colgar de una viga, la viga o la cuerda se rompieron, ¿cierto? Se estaban cortando y no cometieron su acto suicida. Ahí es cuando el psiquiatra, el médico y el grupo del hospital hablan con la familia, hablan y examinan a la persona que está asistiendo, que en este caso es el paciente, y evalúan si es o no necesario hospitalizarlo. Por ejemplo, cuando hay que hospitalizar a personas con un trastorno mental, cuando, ya dijimos uno de esos casos, ¿cierto? Que sea paciente con alto riesgo de suicidio. Otro caso, paciente que sea violento y que tenga alto riesgo de agresión a otros. Otros, por ejemplo, pacientes que estén psicóticos, que estén hablando incoherencias, que estén viendo o sintiendo o escuchando cosas que no están y que los están afectando de sobremanera, que estén hablando sobre ideas delirantes, ¿cierto? Que por ejemplo, una banda de rock me llamó para que hiciéramos una gira internacional, ¿cierto? O que me están persiguiendo los paramilitares y tengo que irme a Francia para evitarlos, ¿cierto? Personas que estén en un episodio de manía, que son aquellos, ¿cierto?, que se sienten excelentemente bien sin motivo alguno durante varios días, meses o semanas y estén con la libido aumentada, estén adicional a eso sin dormir, haciendo más actividades de la cuenta, que estén agresivos, con una rabia no contenida, ¿cierto? O personas que tengan problemas incluso para cuidarse, ¿cierto? Que sean incapaces de cuidarse en sus rutinas y en sus actividades básicas, como por ejemplo comer, alimentarse, pues, beber, tomar líquido, ¿cierto? Ir al baño y hacer otras actividades en especial. Sin embargo, todo esto también que hemos estado mencionando debe ser pues en conjunto. A veces no solamente es una de estas, sino que se entremezclan para que hablemos de una gravedad en verdad.
Sin embargo, y a pesar de que hablamos de todo lo anterior, pareciera que es como algo desesperanzador y ese no es el mensaje. Acá en el hospital mental y desde psiquiatría, psicología y medicina tenemos muchas intervenciones, muchas maneras de poder ayudar a las personas que están con problemas psicológicos, con enfermedad mental, ¿cierto? O con cualquiera de estos similares. Es entonces que cuando ustedes miren que un ser querido, un conocido, un compañero de la empresa, un colega, ¿cierto?, está pasando por situaciones similares a las que hemos mencionado, los inviten de una forma gentil, abierta y honesta a que consulten con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿cierto? Se vale consultar, ¿cierto? No tener miedo, no tener un prejuicio o un estigma. Por ejemplo, en Argentina, ¿cierto?, es muy común que cada persona, en la medida de lo posible, va y tiene su cita con el psicólogo, ¿cierto? Y es raro, ¿cierto? O es hasta mal visto la persona que no va al psicólogo. Caso contrario, lo que pasa acá en Colombia, ¿cierto? Que es mal visto el que sí va al psicólogo y el que sí va a hablar sobre sus emociones y sobre su vida, ¿cierto? Eso lo tenemos que normalizar hasta cierto punto. Que saber que existen ciertos medicamentos y ciertos procedimientos para las personas que tienen estos trastornos mentales que sirven, que son efectivos, que son seguros, que no generan adicciones. Lo que sí genera adicción, ¿cierto?, es lo que venden en las calles y de forma ilegal. Esto de acá pues es mandado por personas que han estudiado muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿cierto? Y que son elaborados en laboratorios, ¿cierto?, de Alemania, Estados Unidos, de varios lugares en el mundo, ¿cierto?, que son muy seguros. Y que están cubiertos pues por el Estado, por la EPS y por las diferentes entidades prestadoras de salud. Que saber que algunas personas, como por ejemplo las personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen trastorno de la personalidad, pueden beneficiarse aún más cuando se recibe la terapia en conjunto con psicología, y que estrategias como un estilo de vida saludable, ¿cierto?, alimentándose bien, durmiendo bien, teniendo momentos de diversión y de esparcimiento, pues va a evitar llegar a la enfermedad mental, ¿cierto? Ahora, les agradecemos y abrimos este espacio para resolver dudas y preguntas. Aquí tenemos también a la doctora Juliana Vélez, que nos va a responder una de las primeras preguntas. Adelante, doctora. Bueno, entonces la pregunta es: una persona que venga con un trauma desde niño, de pronto, espérame, es que no veo cómo. Bueno, una persona que venga de pronto con un trauma desde niño, de pronto que lo haya marcado, se le puede despertar una esquizofrenia. Pues ahí, como el doctor decía, las enfermedades o trastornos mentales son pues como multifactoriales. Entonces, si uno tiene una carga genética, pues ya una carga, pues algo hereditario, que tenga algún familiar, que tenga alguna, pues, o que el paciente tenga alguna predisposición, ¿cierto? Si yo tengo un trauma desde chiqui, desde niño, sí puedo desarrollar mucho más fácil o más temprana edad la enfermedad como la esquizofrenia. Entonces sí sería un factor importante pues para desencadenar la enfermedad. Muy bien, esa fue nuestra primera pregunta. Los invitamos a que continúen haciéndonos preguntas en torno a la salud mental, ¿cierto?, sobre problemas y enfermedades mentales. Y también les recordamos para que por favor diligencien la asistencia que está en el chat. Les recordamos también a los participantes, por favor, diligenciar el enlace de la asistencia que se compartió en el chat. Doctor David, doctora Juliana, hasta el momento solamente había esa pregunta. Vamos a esperar más o menos un minuto y medio, a ver si de pronto los participantes desean realizar otra pregunta
o si no, vamos por finalizado el espacio educativo y formativo. Ok, muchas gracias, Claro Javier. que sí, estamos atentos a sus preguntas. Acabaron de hacer otra pregunta. Se las voy a leer, doctores. ¿Se puede acudir directamente para atención especializada sin previa remisión desde la EPS? En el hospital mental, pues hay forma de acceder, pues sin ir a la EPS, pero ya sería a nivel, pues como de consulta particular. Generalmente la ruta es que debe ser evaluado por medicina general y ahí hacen la remisión al hospital, pues o a la especialidad como tal, como es psiquiatría, como se haría con otras especialidades. Sí, Hay otra pregunta que la hace la señora Lina Patricia Durango Taborda. Dice, mi hijo presenta mucha inestabilidad, habla solo pero no quiere dejarse hospitalizar, se torna más agresivo. Pero ahí la pregunta sería cómo hospitalizarlo, pues cómo... Sí, doctora. Porque ahí pues es importante que si debe, pues de alguna manera hay que tratar de llevarlo al centro de salud, al primer nivel de atención, ¿cierto? Que le brinden como la primera atención y de ahí ya si requiere, que obviamente por lo que me está diciendo probablemente necesite una evaluación por psiquiatría, entonces los médicos ya hacen la remisión como tal al hospital mental, pues, o a donde requiera, pues, por su EPS, ¿cierto? Porque no todos los pacientes los remiten al hospital mental, porque hay otras entidades, ¿cierto? Que también prestan los diferentes servicios de salud. Pero tratar de llevarlo, si es imposible, hay que buscar, pues, como ayuda, ¿cierto? Entonces ya sería como llamar a la policía, que eso sería, pues, como en un caso extremo, porque lo ideal no es que ellos se sientan atacados, ¿cierto? Pero hay pacientes que ya corre la familia tanto riesgo, o el mismo paciente corre tanto riesgo que hay que buscar ayuda para traerlos al hospital. Hay otra pregunta que la hace Natalia Álvarez. ¿Es necesario exámenes médicos a la hora de mandar medicamento psiquiátrico, de sangre o algo así? ¿O cómo se sabe que es necesario medicación y no solo terapia? A ver, la enfermedad mental pues no tiene como ningún examen o laboratorio que nos diga que eso, si da negativo o da positivo, es un trastorno mental. No, los trastornos mentales, el diagnóstico es más clínico, ¿cierto? Pero uno para cuando va a iniciar algunos medicamentos o cuando es la primera vez que el paciente asiste, uno sí hace ciertos exámenes de sangre, pero para descartar otras cosas, como unas causas no psiquiátricas, o también para ver, pues porque los medicamentos, como todos los medicamentos en medicina, ¿cierto? Psiquiátricos, como todos los medicamentos en medicina, pueden tener algunos efectos secundarios. Entonces nosotros tenemos que tener unos exámenes de base para hacer un seguimiento cuando iniciemos la medicación, ¿cierto? Pero ya el tratamiento depende si es psicoterapia solamente o si es medicamento, depende del diagnóstico que nosotros demos, pues que nosotros pues digamos o pensemos que es cierto, o pues la gravedad, ¿cierto? Porque como decía el doctor, el trastorno, por ejemplo, el trastorno de ansiedad y la depresión, si es leve a moderado, muchas veces ni siquiera necesita tratamiento psicofarmacológico, sino que con psicoterapia podría ser suficiente, ¿cierto? Pero teniendo un seguimiento estricto con psiquiatría, con psicología, ya ahí se va definiendo si solo necesita la psicoterapia o si definitivamente necesitamos una ayuda adicional con el tratamiento farmacológico. Cata Bedoya pregunta, si un paciente con trastorno afectivo bipolar puede ser peligroso para sus cuidadores.
Ahí es donde, pues, generalmente la psiquiatría tiene un gran estigma con la enfermedad mental, ¿cierto? Pues con la agresividad, porque no todos los pacientes con psicosis o con trastorno afectivo bipolar o con esquizofrenia son agresivos. Es un porcentaje muy bajito el que puede ser agresivo, ¿cierto? Pero ya también es como les decía el doctor, un gran signo de alarma es cuando empieza a ser, generalmente empieza una agresividad verbal, empiezan a ser como más irritables, ¿cierto? Y ya cuando eso va escalando, ya es que se pueden volver pues como agresivos físicamente y pues eso es lo que tenemos que evitar, que lleguen hasta allá, sino que nosotros identificando las fases pues como previas, entonces donde empiezan entonces algunos empiezan a dormir menos, eso los vuelve irritables, los vuelve como un poquito contestones y ahí va como haciendo una escalada y ya pues como lo último sería como la agresividad física. Piper Mejía pregunta, en la atención que se realiza a los pacientes desde el OMO, ¿también se brinda información y capacitación a las familias para su manejo? ¿Qué actividades se realizan? Esta es una de las actividades que se realizan, ¿cierto? Pues que es para las familias y es planeada a partir del grupo de trabajo social del hospital. Pero durante los manejos ambulatorios, hospitalización y esto también hay un importante componente familiar, ¿cierto? Entonces, en las hospitalizaciones, la familia habla con el psiquiatra, que generalmente le dan unas recomendaciones, les explica el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y los cuidados que deben tener, y también tiene un acercamiento con trabajo social, ¿cierto? Que es como ahí empezar a manejar por parte de la familia al paciente y cómo cuidarlo. Y en consulta externa, pues los pacientes que asisten a consulta externa también pues, se les da al paciente y a sus familias las recomendaciones sobre el cuidado. Ya también hay un grupo específico que es el grupo psicoeducativo del hospital, al cual pertenecen algunos pacientes, que también hay un componente familiar importante donde se les enseña acerca de la enfermedad mental. Doctora Juliana Vélez, doctor David Bravo, por el momento no hay más preguntas. Agradecemos la participación de ustedes como profesionales y especialistas en esta capacitación. También agradecemos inmensamente la participación de las familias. Como decía la doctora, realmente estos espacios es para que los familiares traten de aprovecharlos. A veces tenemos muchas dudas, tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas preguntas y en ocasiones es difícil agendar una cita, ¿cierto? Entonces, precisamente para eso se están brindando estos canales de comunicación para tener un acercamiento mucho más directo con las familias y que sean ellas las que puedan resolver todas las inquietudes que se les presenten con relación a la enfermedad mental. Les recordamos a los participantes diligenciar la asistencia y muchas gracias a todos por la participación. Les recuerdo que nuevamente se retomó como las capacitaciones virtuales para cuidadores y nos vamos a seguir encontrando todos los viernes cada 15 días. Entonces, muchas gracias a todos. Que estén muy bien y feliz día. Hasta luego. Hasta luego, Javier. Claro Muchas sí. gracias. Gracias, que estén bien.